Que el Señor los bendiga grandemente. Continuamos con nuestro estudio Conociendo a Jesús. El estudio anterior trató sobre el matrimonio y cómo evitar el pecado en el corazón. Para ello se debía ser drástico, arrancando toda clase de cosa que induzca a pecar en el corazón, como por ejemplo mirar a una mujer ajena, recordar aventuras sexuales, ver pornografía y cosas parecidas a estas. Estas prácticas se arraigan fuertemente en el corazón y se las debe de desprender y arrojarlas lejos de los pensamientos, lejos del corazón. Como quien se saca un ojo o una mano, decía el Señor, o quien bota un mueble apolillado para evitar que toda la casa se contamine de polilla, o como aquel que tiene que ser amputado un miembro gangrenado para evitar que todo el cuerpo se termine de enfermar. Esto tiene que evitar al discípulo que no desea ir al infierno, según las enseñanzas y las advertencias de Jesús. En la enseñanza de hoy día, Jesús va a decirnos qué hacer con las personas que nos tratan mal. Específicamente qué hacer con los enemigos, que era el caso como vivían ellos en esa época. Voy a utilizar el Evangelio de Mateo 5, desde el versículo 38 hasta el 42. Dice de esta manera: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Para entender estos textos, es necesario recordar la situación que estaban viviendo los israelitas y por lo tanto los discípulos de Jesús. Ellos estaban sometidos por el Imperio Romano y tenían autoridades y leyes no judías a los que estaban obligados a someterse. Por otro lado, los líderes religiosos de los judíos habían desarrollado su propia interpretación de las leyes dadas por Dios a través de Moisés. En sus interpretaciones habían añadido sus propios comentarios, haciéndolos pasar como una ley divina. Por ejemplo, la famosa ley ojo por ojo y diente por diente. Esta ley puede ser obtenida en el libro de Levítico. En Levítico 24, los versículos 19 al 20 les voy a leer. Y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esta ley perseguía 2 cosas fundamentales. Primeramente, evitar la venganza personal, que por lo general suele ser desproporcionada. Si alguien sufría algún daño, podría querer cobrar su pérdida de manera exagerada. Es decir, en una riña, alguien de un golpe le desprendía los dientes a otra persona, y el perjudicado en venganza buscaba matarlo. Un diente a cambio de una vida. Muy desproporcionado el cobro del que sufría el daño. Y en segundo lugar, esta ley perseguía mantener un sistema de justicia mediante jueces que decidieran, de acuerdo a las leyes, cómo se debía proceder y decidir sobre los diferentes casos de problemas entre los israelitas. Esto es, no era la persona perjudicada que por su propia cuenta tenía el derecho de también arrancar los dientes de quien lo golpeó, sino que el caso se lo llevaba a los jueces y ellos decidían, de acuerdo a la ley y analizando cada caso,
si la otra persona tenía que también perder los dientes. Pero ahora ellos tenían otras leyes, las impuestas por el Imperio Romano. Si algún judío procedía de acuerdo a sus leyes, podría ser castigado por el gobernante romano, ya que eso representaba despreciar su autoridad y sus leyes. Por lo que Jesús ordena con toda autoridad proceder de otra manera, que ningún gobernante romano se iba a oponer a ese proceder. Hay que reconocer que para pelear se requiere de dos personas. Cuando uno de los que están en conflicto decide no pelear, decide actuar de una forma pacífica, se termina la pelea. Porque para pelear se requiere de dos personas. El hombre natural quiere terminar la pelea con una acción más violenta que el otro. Pero Jesús enseña todo lo contrario. Por eso dice, no resistas al que es malo. O como traduce la Nueva Versión Internacional, no resistan al que les haga mal. Hay que hacer una aclaración categórica sobre este texto. Jesús no está enseñando que no hagamos resistencia a lo malo o al mal, sino que evitemos agrandar o empeorar el conflicto con aquella persona que está actuando de mala manera con nosotros. Los discípulos de Jesús en esa época vivían literalmente junto con el enemigo. Los soldados romanos en ocasiones buscaban forma de cómo aprovecharse de los judíos, y para ello utilizaban las leyes que el Imperio Romano les había impuesto o que el gobernante de turno había establecido. Así que si cualquiera, dice el Señor Jesús, cualquiera, aunque sea un soldado romano, te golpee, no le responda. Y habrá más posibilidad que todo termine en ese golpe. Si alguna persona de mal proceder desea quitarte la túnica mediante argumentos legales llevándote a los jueces de los romanos, entrégasela. Tenga razón o no, en los juzgados vas a perder porque serán parcializados. Y para evitar futuros conflictos, dale también la capa. Si un soldado te encuentra en el camino y te exige llevar su carga, podía hacerlo y tenía derecho de acuerdo a sus leyes, lleva esa carga más de lo que te exige, no un poco más, sino el doble, para que no exista la más mínima duda que eres cumplidor de sus leyes y que no lo desprecias, aunque sea tu enemigo. Para Jesús, esa era la manera de evitar problemas y demostrar que eran un pueblo diferente. Ellos debían de dar ejemplo de convivencia, incluso sobre lo que le podía pedir prestado o ayuda de algún tipo, no debía de rehusarse si se trataba de sus propios enemigos. Aquí tengo que afirmar algo. Solo quienes confiaron en las palabras de Jesús obedecieron lo que él estaba ordenando. Algunos no entendieron, pero obedecieron. Nadie puede someterse a la autoridad de Cristo si no puede someterse a la autoridad romana. Eso hay que tenerlo bien claro. Quienes pudieron obedecer al Señor, lo hicieron porque confiaron en Él, lo hicieron porque pudieron someterse a las autoridades humanas. Sigo leyendo. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley de amar al prójimo se la puede encontrar en el libro de Levítico. Le voy a leer esta vez Levítico 19, los versículos del 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, miren lo que dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero el mandamiento no habla por ningún lado de aborrecer al enemigo. Esto es algo que fue añadido, una doctrina probablemente sacada como interpretación privada de algún otro texto de la Biblia. En la actualidad también existen muchas enseñanzas de doctrina o teología que solo son interpretaciones de textos bíblicos y están distanciadas de la enseñanza de Cristo y del verdadero mensaje de la Biblia. Por eso yo no enseño doctrina ni teología, sino que procuro explicar el mensaje de las Escrituras. Ahora, ¿qué dijo Jesús con respecto de aborrecer al enemigo? Que ame al enemigo y explica a sus discípulos cómo lo va a amar. Habla de tres maneras. La primera de ellas, bendecir. En lugar de decir cosas malas sobre ellos, el discípulo va a decir cosas buenas de ellos. Eso significa maldecir. Viene de dos palabras, decir mal, mal decir. De la misma manera, el significado de bendecir viene de dos palabras, bien decir o bendecir. Entonces, una de las primeras cosas que el discípulo debe hacer con los enemigos es de bendecir. La segunda, hacer el bien. El bien hacia los enemigos no solo debe ser con palabras, también debe ser con acciones. Por eso Jesús decía, si quiere tomar de ti prestado, si te necesita de tu ayuda, que le lleve una carga, ve con él dos. Y la tercera cosa es de orar por los enemigos. No debe terminar en acciones solamente, sino que debe culminar en una actitud espiritual, orando por el bien de los enemigos. Lo mejor que se puede pedir para los enemigos es que conozcan a Jesús. De seguro que cambiarán cuando eso suceda. Ahora, ¿puede alguien proceder de esta manera? Bendecir, hacer el bien y orar por el enemigo, porque aquel que le está perjudicando, le está haciendo mal. El discípulo de Jesús debe de poder. De lo contrario, no lo estaría exigiendo el Señor. El Señor no nos pide cosas que no podemos hacer. Nos pide cosas que Él sabe bien que es posible hacerlo. Quizás sea difícil, pero no es imposible. Ahora bien, el Señor no está pidiendo que sus discípulos sean unos mojigatos que demuestren un exagerado comportamiento religioso o moral. Esto no tiene que ver con lo religioso, con lo moral. La razón de este comportamiento, el mismo Señor lo señala. Este es el comportamiento de alguien que tiene a Dios como su Padre y que sabe que Dios mismo bendice y hace el bien a sus enemigos. Las bendiciones terrenales como la lluvia, el sol, los alimentos son las mismas, tanto para los justos como para los injustos, según leímos. Y si Dios actúa con esa bondad con todos, sus hijos no deben de ser diferentes. El objetivo del discípulo de Jesús, o dicho de otra manera, el comportamiento de los hijos de Dios debe procurar la perfección, con la misma perfección que actúa Dios. Es decir,
siguiendo las tres cosas que pidió el Señor: bendecir, hacer el bien y orar por los enemigos, por quienes le hacen el mal. Vivimos en un mundo de conflictos, tanto que el ser humano y la misma iglesia se ha acostumbrado a los conflictos como algo normal. Hay conflictos en la familia, entre los vecinos, en el trabajo, en los centros de estudio, en cualquier agrupación, entre naciones. Y lo más lamentable es que existen conflictos dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos discípulos del Señor. Se crean agrupaciones y se forman enemistades, lo cual produce separación y divisiones. ¿Por qué se da esto? Por no seguir lo que el Señor pide: bendecir, hacer el bien y orar. Este nivel de perfección es el que debemos de alcanzar. Pero está tan distorsionado el mensaje actual de muchas iglesias que algunos se jactan de ser imperfectos y enseñan que así deben de continuar, siendo imperfectos. La orden de Jesús es: busquen la misma perfección de Dios, a la manera de Dios, tratando de una forma diferente a quienes hacen mal, persiguen y proceden mal a los discípulos, a los hijos de Dios, bendiciendo, haciendo el bien y orando por ellos. Que el Señor nos ayude, nos dé fuerza para cumplir con esta tarea que Él nos ha encomendado.